Perlas del Apocalipsis de Juan. En la adoración celestial del cual nos habla Apocalipsis 4, ¿qué personajes participan de esa adoración? ¿Quiénes dice la Biblia que son los 24 ancianos? ¿Quiénes son los 4 seres vivientes? ¿En qué consiste esa adoración celestial? Buen día, hermanos de esperanza. Ingresamos al estudio de las perlas del capítulo 4. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, nos dirigimos a ti, Padre, para rogarte que puedas tú estar junto a nosotros, instruyéndonos, guiándonos en el estudio de tu palabra. Permítenos entender tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Una vez más, estimados hermanos, permítanme expresarles mi gratitud, mi agradecimiento por acompañar el estudio diario, por permitirme llegar a sus hogares, por permitirme llegar a sus amistades, a los hermanos de iglesia. Sigamos invitando a las personas a estudiar la Biblia. Dios ha permitido que este estudio coincida con el estudio de la lección de escuela sabática que estamos iniciando hoy. Y el tema de hoy tiene que ver con principios de interpretación profética. Y es necesario que entendamos nosotros esos principios. Son muchos. En la lección se están abordando 5 y hasta 6 podríamos decir si mencionamos un principio fundamental. La Biblia no se contradice. Recuerde que la Biblia no es de interpretación privada. En este capítulo nos vamos a encontrar con símbolos o con un lenguaje simbólico de cómo describe el apóstol Juan a los 24 ancianos, a los 4 seres vivientes. Y hay personas que han sacado un sinnúmero de conjeturas en relación a quiénes pueden ser. Recuerde, si la Biblia no lo dice, no tiene ningún valor. La Biblia se interpreta a sí misma. Nadie puede entrar a la mente de Dios. Nadie. Ingresemos al estudio de la perla. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Préstese atención que no dice hacia el cielo. No es una puerta que está abierta para entrar al cielo, sino es una puerta que está abierta en el cielo. Y esto nos lleva a nuestro estudio del libro de Hebreos capítulos 7, 8, 9 y 10. Si usted no ha estudiado esos capítulos, le invito. Tenemos publicado hasta aquí todos los capítulos. Revíselos. ¿Por qué? Porque allí se nos habla de que Jesús está ministrando en un santuario, en el santuario celestial. Y en ese santuario celestial, Cristo ministra, dice, ofreciendo ¿qué? Su sangre. Y el capítulo 8, versículo 5 dice que el santuario terrenal, ese santuario que mandó levantar Moisés por orden de Dios y que posteriormente Salomón mandó edificar un templo, tenía como modelo el santuario celestial. Era figura y sombra, dice, figura y sombra de las cosas celestiales, del santuario celestial.
¿A dónde ingresa? Esta es una puerta abierta hacia el trono de Dios. Y en el santuario terrenal, ¿dónde estaba simbolizado el trono de Dios? En el lugar santísimo. Allí se decía que estaba Dios. Por eso es de que los sumos sacerdotes solo podían ingresar una vez al año. Y dice, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. La primera voz que oyó, dice, es como de trompeta. El significado del texto original se expresa más claramente así. He aquí, la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo. Esta es sin duda la voz del capítulo 1, versículo 10, que también se dice que es como de trompeta, que le dio comienzo a la primera visión y ahora inicia la segunda. ¿Quién era en el capítulo 1, versículo 10? El de la voz como de trompeta era el Cristo glorificado. ¿Y qué es la invitación? Sube acá. Una invitación para que el apóstol entrara en visión, apartando sus sentidos de las cosas terrenales que lo rodeaban para enfocarlos en las realidades celestiales. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Juan va a ingresar y ¿con qué se va a encontrar? Se va a encontrar con la adoración celestial. Tome nota de esta perla. Nuestra relación con Dios gira en torno a la adoración. La adoración en el tiempo de los israelitas giraba en torno al santuario. Dios le dice a Moisés que levante un santuario porque Él quiere morar en medio de su pueblo. El libro de Éxodo. Siempre todo gira en torno a la adoración. Versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, en visión. Y he aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado. Si nos ubicamos y hacemos un paralelismo entre el santuario terrenal, que dice que era copia, figura del santuario celestial, nos estaríamos ubicando en el lugar santísimo. Recuerden lo que les mencioné en el capítulo 1. Si ustedes prestan atención, todas las visiones que se dan en el libro de Apocalipsis giran en torno al santuario. En torno al santuario. Y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto al de la esmeralda. Miren el lenguaje que utiliza Juan. Recuerden que estas visiones son inspiraciones. A ellos no se les dictaba qué debían escribir. Ellos lo escribían en el lenguaje que conocían, que dominaban. Pablo debe haber sido una persona que conocía mucho de piedras preciosas. Particularmente he tenido que ingresar a buscar información para conocer un poco, por lo menos por imágenes, qué es una cornalina. Quizás para alguno de ustedes también aquí se mencionen piedras que nunca hayan escuchado. Juan no es la primera persona que veía en visión el trono de Dios. Isaías vio en visión el trono de Dios. Isaías dice que se encontró con serafines que tenían 6 alas.
Ezequiel vio también en visión el trono de Dios. Isaí o Micaías, un profeta en el tiempo de Acab, ve en visión el trono de Dios. El mismo Moisés, Éxodo 24:10, ve en visión el trono de Dios, pero cada uno describe el trono de Dios de una forma particular, porque es inspiración. Aquí hay piedras, jaspe, cornalina, esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Es interesante esto de 24 tronos, 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? ¿Quiénes son? Recuerde, la Biblia se interpreta a sí misma. Si la Biblia no nos da ninguna luz al respecto, entonces no tenemos por qué inventar significados. Si alguien le dice, mira, los 24 ancianos son, y le empieza a decir quiénes son, y no le da textos bíblicos, no sirve. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la información que nos da este versículo sobre estos 24 ancianos? Algunos se preguntan por qué 24. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la lista de los sumos sacerdotes en el tiempo de David, de Salomón en adelante, había 24. Quizás tenga relación con ella, pero no nos dice claramente la Biblia que eso sea. Pero recuerden que la Biblia se interpreta a sí misma, un poquito acá, un poquito allá. Estos están vestidos de ropas blancas. ¿Qué son las ropas blancas? ¿Quiénes reciben las ropas blancas? Hemos leído el día de ayer en el capítulo 3, versículo 18, que dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Primera referencia. Las vestiduras blancas se ofrecen a las personas. A las personas. En Apocalipsis 7:14 dice, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Vestiduras blancas. ¿Quiénes lo reciben? Las personas, los que son redimidos, con coronas de oro en sus cabezas. Miren, las coronas, por ejemplo, el mismo Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, en la última parte dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Ah? Yo te daré la corona de vida. ¿Qué más? Cuando el apóstol Pablo nos habla acerca ya del final de su ministerio, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿A quiénes se da la corona de oro, la corona de justicia? ¿A quiénes? A los redimidos. A las personas que han sido redimidos. Santiago
1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Corona. ¿Quiénes van a recibir la corona? Los redimidos. Con estos antecedentes, podemos decir que estos 24 ancianos son redimidos. Son redimidos. La Biblia nos dice, nos da las características. Que dice, el que lea, entienda. ¿Verdad? El que lea, entienda. Y no estoy forzando ningún versículo. Ropas blancas, corona de oro. De los conocidos seres humanos que ascendieron a los cielos, ¿quiénes son? 1, Enoc. 2, Elías. 3, Moisés. Por nombre. Pero también se nos habla de que en Efesios capítulo 4 dice que y llevó cautiva a la cautividad. ¿Quiénes son estos que fueron llevados? Cuando Jesús muere, muchos dice que salieron de sus sepulcros. Ese es el antecedente bíblico que se nos da. Y hay un silencio en relación a si volvieron a morir o no. Pero Efesios dice, llevó cautiva la cautividad. ¿Podrían ser estos los 24 ancianos? Podrían ser. Pero sí queda claro de que las ropas blancas y las coronas en sus cabezas son símbolos, evidencias de que son redimidos. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Relámpagos, tronos, ¿no? ¿Qué dice? Voces que salen delante del trono de Dios. Relámpagos, truenos y voces, una expresión favorita del apóstol Juan. Lo vamos a encontrar en el 8:15, en el 11:19, en el 16:18. Y que posiblemente describe poder y majestad, como vemos en Job 37:4-5, en Salmo 29:3-4, Ezequiel 1:13. 7 lámparas de fuego o 7 lámparas ardientes. Lo vamos a ver en el capítulo 5, versículo 6. Aunque tienen cierto parecido con los 7 candeleros de oro del capítulo 1, versículo 12, son llamadas lámparas y no candeleros o portalámparas. Además se dice claramente que representan a los 7 espíritus de Dios, mientras que los candeleros del capítulo 1 representan a las 7 iglesias. ¿Quién nos da ese detalle? La misma Biblia. No es que nos estemos inventando. Basados en este simbolismo, algunos han identificado la puerta que hemos leído en el versículo 1 como una abertura hacia el primer compartimiento del santuario celestial. ¿Cuál era ese primer compartimiento? Tomando como referencia el santuario terrenal, el lugar santo. El lugar santo. ¿Quién simbolizan los 7 espíritus? Al Espíritu Santo. Eso sí queda evidente porque a lo largo de la Biblia el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, son identificados como tal. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Mar de vidrio, esta descripción es muy parecida a la que da Ezequiel 1:26. Ezequiel nos describe el trono de Dios en la cual estaba
sobre una expansión, dice el versículo 26, capítulo 1. El vidrio tenía en la antigüedad mucho más valor del que tiene hoy. Aquí representa la apariencia clara y cristalina de la superficie sobre el cual estaba el trono, como un mar de vidrio semejante al cristal. Préstese atención, semejante, porque está describiendo, no se le está dictando al profeta. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. 4 seres vivientes. Seres vivientes. ¿Quiénes son estos seres vivientes? ¿Qué referencia encontramos aquí? Miren, dice, junto al trono y alrededor del trono. Estos 4 seres vivientes están alrededor del trono. Los 24 ancianos están detrás de ellos. ¿Qué información tenemos nosotros sobre quién está alrededor del trono? Miren, según Primera de Crónicas 13:26, dice que el Señor mora entre querubines. Salmo 81 y Salmo 99:1 dice que el Señor está entre querubines. Cuando Dios manda levantar el santuario a Moisés y después Salomón en el templo, los querubines están allí sobre el propiciatorio. En Ezequiel 28:14, cuando se habla de Lucifer y se describe cómo fue creado, dónde estuvo, se dice que este personaje era el querubín protector, que estaba en la presencia de Dios. Entonces, con estas referencias, quienes están en la presencia de Dios delante del trono, hay pasajes que lo describen como los querubines. Es la información que nos da. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. ¿Por qué león, becerro, hombre, águila? ¿Por qué? No hay una descripción detallada, salvo que usted haya encontrado un pasaje que diga león significa esto, becerro significa, hombre significa, águila significa. Le voy a agradecer que lo comparta. Pero sí lo que encontramos en la visión de Ezequiel capítulo 1 es que Ezequiel describe también a los seres, a los querubines, porque Ezequiel utiliza la palabra querubines. Entonces, Ezequiel, ¿qué es lo que nos dice? Que estos seres tienen como una especie de 4 caras. Y esas 4 caras son de león, becerro, de hombre y de águila. Les decía hace un momento, cada uno describe de una forma particular. Juan dice que ellos tienen la cara de león, becerro, hombre, águila. Pero Ezequiel 1 dice que tiene como 4 lados con esa figura. Cada uno describe con un lenguaje muy personal lo que ha visto. Pero lo que queda evidente es que estos seres vivientes están en la presencia de Dios. Aquí no encontramos vestiduras blancas, no encontramos coronas, no encontramos nada de ello. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Aquí hay una diferencia. Los querubines tenían 4 alas.
Los querubines se describen con 4 alas. Los que estaban, por ejemplo, los querubines que fueron esculpidos sobre el propiciatorio tenían 4 alas. Los querubines que posteriormente fueron esculpidos en el templo de Salomón, 4 alas. Pero en el libro de Isaías, nosotros encontramos la visión de Isaías. Isaías capítulo 6. Allí Isaías, cuando describe el trono de Dios, dice que eran serafines. Y solo Isaías llama a estos seres que están en la presencia de Dios como serafines. No hay ningún otro pasaje en el cual se hable de los serafines. Y esto lo encontramos nosotros en el versículo 2, capítulo 6. Leamos desde el 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Serafines con 6 alas. Y Juan dice, estos seres vivientes tienen 6 alas. Con Ezequiel no coinciden las alas, con Isaías sí. ¿Qué se nos está diciendo? Ellos percibieron cosas en particular, pero también percibieron cosas muy propias. Pero lo que queda claro es que en esta adoración celestial hay 24 ancianos y 4 seres vivientes. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. En relación a los 24 ancianos, los vamos a encontrar nosotros en Apocalipsis 5:14, en Apocalipsis 11:16, cuando suena la 7ª trompeta, o en Apocalipsis 19:4, en la alabanza que se da en el cielo, donde se reconoce que Dios es digno de recibir la honra y la gloria. Ellos están en la adoración, pero a los 4 seres vivientes los encontramos, además de este capítulo y el 5, cuando se empieza a abrir el sello. Cada uno de estos seres vivientes tiene una participación. Invitan a Juan: ven, mira, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. En el canto de los 144,000, Apocalipsis 14:3, también encontramos a los 4 seres vivientes. Y uno de ellos entrega a los ángeles las 7 plagas postreras. Y en Apocalipsis 19:4, una vez más, encontramos a los 24 ancianos y a los 4 seres vivientes. Ellos están en la presencia de Dios. La adoración es el tema, uno de los temas principales. Y en este capítulo se nos está hablando acerca de la adoración. ¿Qué dicen ellos? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Hay quienes sostienen que estos 3 santos hacen referencia a la deidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A cada uno se le reconoce: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. En el capítulo 1 ya se ha identificado a quién se dice que es el que era, el que es y el que ha de venir. Y cuando se habla acerca de ojos, llenos de ojos, lo ven todo. Estos son claramente seres celestiales, mientras que los 24 ancianos claramente son seres redimidos. Tienen vestiduras blancas y coronas. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, cuando ellos
proclaman, adoran a Dios. Los 24 ancianos lo siguen. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, miren lo que dicen estos 24 ancianos. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Adoran a Dios porque eres el creador. Adoran a Dios porque Él permite que subsistan sus criaturas. En esta adoración celestial, delante del trono de Dios están los seres celestiales, los 4 seres vivientes, detrás de ellos los 24 ancianos. Los seres vivientes tienen parte cada vez que se abre uno de los sellos, mientras que los 24 ancianos, ¿no?, están allí participando de la adoración celestial. En el capítulo que vamos a estudiar el día de mañana, en el capítulo 5, en el versículo 8, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. En este capítulo 4, la adoración está centrada en Dios el Padre. En el capítulo 5 vamos a ver que la adoración está centrada en Cristo. Y esa es otra evidencia de la divinidad de Cristo. Hay muchas evidencias sobre la divinidad de Cristo. ¿Cuál es la perla principal que rescatamos de este capítulo? La adoración. Los seres celestiales adoran en todo momento a Dios y nosotros debiéramos hacer lo mismo, adorar en todo momento a nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Amén.